Buenas noches y bienvenidos a la dimensión del miedo, donde sus peores temores serán revelados, sus peores pesadillas cobrarán vida. Esto es Family by Choice, Mundo Siniestro. Comenzamos. La Dama de Negro. Era un día más de trabajo común y corriente, igual al resto de la semana, con la única diferencia de que ya era viernes y ese día pensaba trabajar hasta tarde, ya que habría más pasaje para nosotros los taxistas. Todo transcurría normal. Ya eran las 10 de la noche y me encontraba a la altura de Chapultepec, cerca del castillo, cuando a lo lejos vi que un chico me hacía la parada. Me detuve a un lado de él. Me preguntó si lo podía llevar a un lugar llamado San Francisco. Se encuentra a las orillas de Xochimilco, casi entrando a Tlalpan. Yo accedí, ya que sería un buen viaje. Subió, activé el taxímetro y tomamos rumbo al destino. Antes ya mencionado, llegando a la altura de Xochimilco, él me preguntó si creía en fantasmas, entes y brujas, a lo que yo contesté que no. Él comenzó a cuestionarme del por qué. Yo solo le contesté que nunca había tenido ninguna experiencia que me hiciera decir que lo contrario, a lo que inmediatamente me comenzó a decir que por la zona a la cual íbamos a ir aún se podían escuchar historias de brujas, nahuales y otro tipo de entidades de las sombras. Al momento en el que me decía esto, comencé a sentir un frío bastante intenso. Tan solo subí los vidrios del auto, sin prestar mucha atención, pero conforme avanzábamos, se comenzaba a ver un escenario que, a decir verdad, era bastante siniestro. Me inspiraba un poco de miedo, ya que era de noche, y a las orillas de la carretera había cerros y en algún otro lado había campos de fútbol, bastante grandes, pero con la singularidad de que se encontraban vacíos. Esto comenzó a ponerme un poco de nervios, pero me tranquilicé. Si no mal recuerdo, el lugar se llama San Mateo. De noche inspira un poco de miedo por la oscuridad que envuelve al lugar. Justo al llegar a la desviación que nos llevaría a San Francisco, el escenario se volvió aún más tétrico, ya que solo se veía el camino por las luces del auto. Al llegar a la primera curva, tanto el chico como yo vimos a una mujer a la orilla de la carretera. Vestía un atuendo totalmente negro. Podía envolver completamente su figura en ese vestido negro, casi tan negro como la noche. El chico me dijo: no te pares, pase lo que pase, no te detengas, ignórala. Yo no entendía por qué, pero al momento en el que el chico me decía esto, el auto comenzó a fallar. De pronto se apagó y el chico, bastante asustado, me preguntó qué era lo que sucedía. Yo le dije que me esperara un momento, bajaría a revisar el motor del auto. Cuando bajé, se escuchaban pasos alrededor de nosotros. Esto me comenzó a helar la sangre un poco. Me comenzaba a dar un poco de miedo, si le soy sincero. Pero no había nadie. Después de revisar el motor del auto, no encontré nada anormal. Bajé el cofre y me dirigí hacia el auto. Pero mi sorpresa fue observar que el chico acababa de bajar. Se dirigía a donde habíamos visto a la chica. A lo lejos se podía escuchar una voz muy tenue que decía: ven conmigo, acompáñame. Esto comenzó a ponerme un poco más de nervios,
así que comencé a gritarle, pero este no me veía, no volteaba, no reaccionaba, parecía hipnotizado. Corrí hacia él y al tocarlo del hombro pude escuchar más claramente aquella voz que me decía, con un tono muy fuerte, casi gritando, de entre aquella oscuridad que tenía enfrente: aléjate de él, ese hombre me pertenece, su alma es mía, aléjate de él, maldito. Entonces, justo en ese momento, el chico reaccionó, dando un pequeño salto, mientras se le quebraba la voz. Me decía que había que irnos, o nos mataría, eso que estaba entre las sombras. Yo, aún un poco sorprendido, no sabía qué hacer. No sabía qué era lo que sucedía. El chico simplemente me repetía que debíamos irnos, o nos iría muy mal. Aquella entidad que estaba entre las sombras no pensaba detenerse por nada. Yo le pregunté que quién era quien nos mataría, de quién debíamos cuidarnos. Al terminar de hacerle estos cuestionamientos, se escuchó una risa demasiado escalofriante que invadió todo el lugar. Comenzó a hacer mucho frío y de pronto las puertas del auto se cerraron, como si las hubieran azotado. Ambos corrimos al auto, mientras a lo lejos escuchábamos como si hubiera pisadas a las orillas de la carretera, como cuando alguien va pisando las hojas secas. Los árboles se agitaban demasiado, pero antes de poder llegar al auto, algo nos tomó de los tobillos, haciéndonos caer de cara, y comenzó a arrastrarnos, mientras la risa se seguía escuchando cada vez más fuerte. Como pudimos, logramos levantarnos y correr. De nueva cuenta, intentamos llegar al auto. Cuando llegamos, abrimos las puertas y nos subimos. Aún no arrancaba, y de entre la oscuridad vimos salir a aquella mujer, con ese vestido negro que envolvía su figura, pero esta vez sus ojos eran completamente rojos. En la mano cargaba una cadena que tenía un enorme perro al otro lado. Ese perro se nos abalanzó encima al escuchar la orden de aquella mujer que dijo: tráemelo, y al otro: sabes qué hacer con él, mátalo, cómetelo si tú quieres. El perro comenzó a atacar el auto, empezó a arañar las puertas, arrancó uno de los espejos de una sola mordida. El chico y yo estábamos congelados del susto. Yo no podía creer lo que estaba sucediendo. Jamás me había pasado algo como esto. Mientras que el chico solo podía rezar y lloraba al mismo tiempo. De pronto, todo se detuvo, como si todo esto hubiera sido producto de nuestra imaginación. Aquel joven en ese momento, sin pensarlo, me dijo: arranca el auto, hay que irnos. Yo, sin aún saber lo que estaba pasando, arranqué el auto, aceleré lo más fuerte que se pudo en el auto. Lo que quería era salir de ahí en ese momento. Llegamos a la curva siguiente de aquel lugar. Aquellos lugareños lo conocen como el Conejo. De pronto volvimos a escuchar aquella risa, pero esta vez era peor, ya que la escuchamos dentro del mismo auto. Cuando miré el retrovisor, era aquella mujer. De nuevo estaba ahí. En un momento había entrado al auto. Nunca pude entender cómo es que había sucedido. De un momento a otro posó su mano, helada, pesada y esquelética, en mi hombro, y dijo con una voz muy clara: no te haré daño, tan solo detén el auto, lo quiero a él. Sin poder hacer nada más que lo que me pidió aquella mujer, detuve el auto. De pronto se abrió la puerta trasera y aquella mujer, tomando al chico de los brazos, que lloraba así y suplicaba, sin poder hacer nada, lo bajó y comenzó a arrastrarlo hacia el cerro. Cuando desaparecieron entre la oscuridad y las sombras de la noche, la puerta del auto se cerró en automático, sin que yo pudiera hacer algo. Mi única reacción en ese instante fue arrancar el vehículo, sin detenerme,
Aún lo que estaba pasando no podía saber, no podía entender. Solo di vuelta y aceleré. Lo que quería era salir de ahí lo antes posible. Alcancé a escuchar aquella voz nuevamente, que con una delicadeza me agradecía. Me decía, gracias, por fin se hizo justicia, por fin podré descansar en paz. Y por el retrovisor vi nuevamente la figura de aquella mujer, envuelta en aquel vestido tan negro como la noche. Me miraba fijamente mientras me alejaba. Desde ese día no he vuelto a aceptar un viaje a esa zona, y menos de noche. Es la única experiencia que he tenido y la más aterradora. Desde entonces, trato de tenerle todo el respeto posible a esas creencias. Muchas gracias por acompañarnos en una noche más de relatos, en una noche más de pesadillas. Les deseamos de parte de Family by Choice que tengan terribles pesadillas y recuerden, nunca vayan hacia la oscuridad. No saben si los que se encuentran ahí los dejarán volver. Cuídense y hasta pronto.